Advertencia. Este libro no es para quien busca ruido, respuestas rápidas o entretenimiento. Es para quien está dispuesto a sentarse en su propia sombra y escuchar. Si no puedes estar en silencio contigo mismo, quizás aún no estás listo. Pero si algo dentro de ti aún resuena con esta calma, quédate. Aquí empieza el verdadero viaje. Capítulo 1. La enfermedad del ruido. En los tiempos antiguos, el silencio era la norma. Los sabios meditaban bajo árboles. Los ermitaños se retiraban a las montañas. Los artistas se perdían en su mundo interior. Y el conocimiento no se medía por la rapidez de una respuesta, sino por la profundidad del silencio que la precedía. Hoy, hemos hecho del ruido una costumbre. Y peor aún, una necesidad. Vivimos en una cultura donde el silencio incomoda, donde quedarse callado es interpretado como debilidad, donde los espacios vacíos se llenan con urgencia. Ponte a pensar. ¿Cuánto tiempo tardas en mirar tu teléfono cuando hay un momento de pausa? 5 segundos. 3. El ruido no es solo lo que suena, es también lo que exige, lo que distrae, lo que interrumpe. Es ese constante bombardeo de estímulos. Mensajes, correos, opiniones, alertas, imágenes, ruido externo y, sobre todo, ruido mental. Ese parloteo interno que no se detiene ni al cerrar los ojos por la noche. Pero esto no es casual. Es un diseño. Nos han entrenado para temer al silencio. El miedo al silencio es aprendido. Desde pequeños, nos llenan la cabeza de frases como: ¿por qué estás tan callado? Habla más, participa. No te quedes en las nubes. Nos enseñan que el valor está en hablar, en opinar, en responder rápido. Pocos valoran al niño que piensa antes de hablar, al adolescente que prefiere escribir en vez de gritar, a la persona que calla para no alimentar el caos. El resultado es una generación entera que se siente incómoda consigo misma, porque en el silencio aparecen cosas que hemos evitado por años. Ansiedad, inseguridad, tristeza, recuerdos mal resueltos, preguntas profundas. Pero eso no es un defecto. Es el alma pidiendo atención. La era de la hiperconexión. Vivimos en la época de mayor conexión tecnológica de la historia y, paradójicamente, de mayor desconexión interna. Los teléfonos vibran más que nuestros corazones. Los algoritmos saben más de nuestros hábitos que nosotros mismos. Nos han convencido de que si no estás produciendo, reaccionando o mostrando algo, estás perdiendo el tiempo. Pero ¿cuántas veces reaccionas y no sientes? ¿Cuántas veces produces pero no sabes por qué? ¿Cuántas veces hablas sin tener nada que decir? El ruido nos aleja del propósito, porque nos empuja a la superficie, y la verdad nunca habita en la superficie. El ciclo invisible de la ansiedad. Cada notificación es una micro recompensa. Cada clic, una descarga de dopamina. Cada nueva distracción, una huida de nosotros mismos. Pero este ciclo tiene un costo. Perdemos la capacidad de estar presentes. Nuestra mente se fragmenta. Se vuelve más difícil recordar, enfocar, contemplar. Se atrofia la paciencia. Se entierra el arte de simplemente ser. Lo llamamos ansiedad. Pero muchas veces lo que tenemos es hambre de silencio. Hambre de una pausa, de una mirada hacia adentro, de una respiración profunda sin interrupciones. ¿Qué perdemos al no estar en quietud? Perdemos la capacidad de escucharnos, de saber si lo que estamos haciendo tiene sentido, o simplemente es parte de una inercia. Perdemos intuición, creatividad, profundidad. La mente necesita espacios vacíos para conectar ideas, para sanar, para comprender. Pero si todo el tiempo estamos consumiendo cosas externas, ¿cuándo creamos algo interno? Perdemos espiritualidad, aunque no seas religioso, porque el silencio no solo es ausencia de ruido, también es puerta al misterio, a lo trascendente, a ese lugar donde entendemos cosas que no pueden explicarse con palabras. El silencio no es castigo, es medicina. Lo que nos cuesta ver es que el silencio no es amenaza, es una herramienta de poder. Una pausa puede cambiar el rumbo de una conversación. Una noche sin estímulos puede revelar una verdad enterrada. Un momento de respiración puede evitar una decisión destructiva. El sabio no habla porque sabe más, calla porque ha escuchado más. El sabio no se aísla porque huye. Lo hace porque regresa a donde el alma puede descansar. Una invitación a desacelerar. Este capítulo no busca darte fórmulas mágicas. Solo quiere mostrarte el espejo. ¿Y si el silencio que evitas es justamente el maestro que necesitas? ¿Y si no estás perdido, sino simplemente rodeado de tanto ruido que no puedes escucharte? Haz una pausa. En este momento, ahora mismo. Detén lo que estás haciendo. Cierra los ojos por unos segundos. Respira. Eso que sientes. Ese espacio en el que no hay nada, ni nadie. Ese instante de no hacer. Es el comienzo del verdadero encuentro. La enfermedad del ruido es real, pero también lo es su cura.
Y no está en apagar el mundo, sino en aprender a habitar tu silencio sin miedo. Porque ahí, justo ahí, comienza el verdadero despertar. Capítulo 2. El arte de escucharse. Vivimos rodeados de sonidos, pero no estamos acostumbrados a escuchar. Oímos voces, canciones, opiniones, consejos. Pero escuchar de verdad, es otra cosa. Es un acto de presencia, de entrega, de profundidad. Escuchar no es simplemente abrir los oídos. Es abrir la conciencia. Es permitir que algo externo o interno nos toque, nos atraviese, nos transforme. Y lo más olvidado de todo, es un arte que debe comenzar por uno mismo. Hoy hablaremos de un tipo de escucha más difícil que cualquier conversación. La escucha interna. Oír no es lo mismo que escuchar. Tal vez nadie te lo haya dicho, pero son dos acciones distintas. Oír es pasivo, escuchar es activo. Oímos el tráfico, la televisión, el murmullo de una sala. Escuchar, en cambio, requiere atención, intención, compromiso. En un mundo acelerado, donde todo exige respuestas inmediatas, hemos perdido la capacidad de escuchar incluso a quienes amamos. Pero lo más grave es que nos hemos olvidado de escucharnos a nosotros mismos. ¿Te escuchas o solo reaccionas? Cuando algo te molesta, ¿lo observas o solo respondes? Cuando estás cansado, ¿descansas o te fuerzas a seguir? Cuando te sientes triste, ¿te das espacio o te distraes? Tu cuerpo habla, tu mente grita, tus emociones susurran. Pero si no escuchas, no entiendes. Y si no entiendes, repites. Y así pasa la vida, reaccionando en automático, sin notar que cada impulso encierra un mensaje. Escuchar el cuerpo. Tu cuerpo no miente. No tiene filtros ni máscaras. Cuando estás en un lugar donde no perteneces, lo sientes. Cuando callas lo que necesitas decir, lo sientes. Cuando traicionas tus límites, lo sientes. Dolores, insomnio, fatiga crónica, ansiedad, no siempre son enfermedades. A veces son mensajes no escuchados. El cuerpo es tu primer hogar. No necesitas 1000 libros para aprender a habitarte. Solo necesitas escucharlo como escucharías a alguien que amas. Ejercicio simple. Toma 5 minutos al día. Cierra los ojos. Pregúntate, ¿dónde siento tensión? ¿Qué parte de mi cuerpo me está hablando hoy? ¿Qué necesita de mí? No busques respuestas racionales. Solo escucha. Escuchar la mente, sin dejarte arrastrar. La mente también habla, pero no siempre dice la verdad. Es veloz, repetitiva, ansiosa, llena de juicios, creencias heredadas, miedos proyectados. Escuchar la mente no significa creer todo lo que dice. Significa observarla, sin pelearte con ella. Imagina que tus pensamientos son nubes. Vienen, se forman, se disuelven. No necesitas detener cada nube, solo reconocer su forma y dejarla pasar. Ejercicio práctico. Cuando un pensamiento incómodo aparezca, pregúntate, ¿este pensamiento es una verdad o una historia vieja que me sigo contando? ¿Quién estaría si no creyera esto? Esa simple distancia ya es libertad. Escuchar tus emociones. Y luego están ellas, las emociones, esas que la sociedad te enseñó a esconder, las que llamaron debilidad o drama. Pero tus emociones son brújulas. Dicen más de ti que tus palabras. La rabia, el miedo, la tristeza, el amor, los celos, la vergüenza, todas tienen una función, todas vienen a mostrarte algo. El problema no es sentir, el problema es no escuchar lo que sientes. ¿Y qué ocurre cuando no escuchas? Las emociones se estancan, se convierten en ansiedad, insatisfacción, desconexión. Ejercicio consciente. Hoy, detente varias veces al día y pregúntate, ¿qué estoy sintiendo ahora? ¿Dónde lo siento en el cuerpo? ¿Qué necesita esta emoción para expresarse sanamente? Y no intentes cambiarla, solo escucha. Escucha como si tu vida dependiera de eso, porque depende. Silencio como práctica de escucha. La mayor trampa del mundo moderno es pensar que todo se soluciona con hacer más. Pero a veces lo que necesitas es simplemente hacer menos. Callar, parar, escuchar. El silencio es el lenguaje del alma. En el ruido no puedes oírte. En el silencio, sí. Busca espacios de silencio real. Sin distracciones, sin música, sin pantallas. Tal vez al principio incomode, pero esa incomodidad es la entrada. Como el sabio que se sienta a esperar la claridad, tú también puedes aprender a escuchar lo que realmente importa, tu verdad más profunda. La verdad siempre se susurra. Lo más importante de tu vida, lo que te transforma, lo que te redime, lo que te sana. No grita, susurra.
Solo se deja oír en el silencio. Solo se revela cuando dejas de escapar. Escucharse es el mayor acto de amor propio. Es decirle a tu alma, te veo, te estoy prestando atención. Y en esa atención comienzan los milagros. Una decisión diaria. Hoy puedes seguir oyendo el mundo sin parar, o puedes comenzar a escucharte. Solo necesitas una cosa, valentía. Valentía para detenerte, para hacer silencio, para no huir, porque ahí, en ese espacio sin ruido, sin máscaras, sin metas, ahí donde estás solo contigo, ahí donde duele un poco al principio, es donde empieza la libertad. Capítulo 3. La mente como eco. No piensas tus pensamientos, ellos te piensan a ti, hasta que aprendes a escuchar el eco. Fragmento del manuscrito antiguo de introspección. La mayoría de las personas nunca ha tenido un pensamiento verdaderamente propio. Esto puede sonar ofensivo o imposible, pero si te atreves a mirar con atención, descubrirás que gran parte de lo que piensas, cada juicio, cada miedo, cada opinión sobre ti mismo o el mundo, no nació contigo. Fue sembrado, repetido, grabado como un eco en tu mente. ¿Qué es un pensamiento realmente? Un pensamiento no es la verdad. Es una interpretación. Es una forma que tu mente da a la experiencia, al lenguaje, a los estímulos. Pero en una sociedad que venera la hiperproductividad y el intelecto, hemos convertido los pensamientos en dioses. Y como todo dios moderno, es exigente, rápido, impaciente. El problema no es pensar. El problema es no saber desde dónde estás pensando. El pensamiento automático, la cinta que nunca para. Desde que te despiertas, tu mente comienza a hablarte. No llegues tarde. Esto no va a salir bien. Deberías estar haciendo más. ¿Qué pensarán los demás? Y tú actúas, obedeciendo. Este tipo de pensamiento no viene de tu esencia. No viene del alma, ni de la sabiduría, ni de la contemplación. Viene del condicionamiento. Tu familia, la escuela, los medios, la cultura, los traumas. Cada una de esas capas dejó una huella, y ahora hablan dentro de ti con tu propia voz. Pero escucha bien. No todo lo que suena dentro de ti eres tú. El ego, el narrador incansable. El ego no es malo. Es un sistema de defensa, una máscara, una identidad construida. Nos protege, nos organiza, pero también nos limita. El ego odia el silencio, porque en el silencio desaparece. Por eso cuando estás a solas, en quietud, sin distracciones, tu mente empieza a lanzar pensamientos al azar. El ego necesita mantenerte ocupado para seguir existiendo. Pero cuando aprendes a observar ese ruido sin involucrarte, algo mágico ocurre. El narrador se cansa, y tú descubres que hay vida más allá del pensamiento. ¿Piensas tú, o te piensan? Reflexiona un momento. ¿Cuántas veces has dicho algo solo porque lo escuchaste antes? ¿Cuántas veces te has tratado mal con palabras que no inventaste tú? ¿Cuántas decisiones has tomado para cumplir expectativas que ni siquiera sabes de dónde vienen? Tus pensamientos son ecos, y esos ecos tienen origen. No hay libertad en pensar sin conciencia. La verdadera libertad comienza cuando te detienes y preguntas, ¿este pensamiento es realmente mío? Introducción al pensamiento en voz baja. Existe una forma distinta de pensar. No es la tormenta mental del día a día. No es el juicio veloz, ni la crítica, ni la comparación. Es un pensamiento silencioso, suave, profundo. Es la voz que llega cuando el ego se retira. Los sabios lo conocían como contemplación. No es análisis, no es lógica. Es una especie de comunión entre el alma y la existencia. La contemplación es mirar sin buscar, preguntarte sin urgencia, estar presente y dejar que las respuestas emerjan sin apuro. Es la sabiduría que llega cuando no necesitas tener razón, ni brillar, ni convencer a nadie. Ejercicio. Pensamiento contemplativo. Haz este ejercicio al despertar o antes de dormir. Toma un cuaderno, una vela. Crea un pequeño ritual. Hazte una sola pregunta, sin esperar una respuesta inmediata. ¿Qué estoy pensando últimamente con más fuerza? ¿Ese pensamiento me está dando libertad o me la está quitando? ¿De dónde viene esa idea? No busques analizarlo como si fuera un problema. Solo siéntalo. Escríbelo si lo deseas. Y después, permanece en silencio. No todo necesita una respuesta. A veces, solo necesitas espacio para que la verdad te encuentre. Cuando piensas desde el alma, los pensamientos más transformadores de tu vida no fueron los más ruidosos. Fueron los que llegaron en momentos de sinceridad brutal. Cuando estabas en soledad, cuando te sentías perdido.
Cuando te rompiste un poco y, en lugar de buscar distracción, te escuchaste. Ahí nacen los verdaderos pensamientos, los que no son ecos sino esencia, los que no gritan, sino que susurran con certeza. ¿Quién piensa detrás del pensamiento? Quizás esta sea la pregunta más importante de todo el libro. ¿Quién eres tú, detrás de todo lo que piensas? No es una respuesta que se da con palabras, es una respuesta que se vive en el silencio, en el estar, en el observar, en el escuchar. Recuerda esto, tu mente puede ser una prisión, o puede ser un templo. Todo depende de si aprendes a escuchar el eco, o a despertar la voz verdadera. Capítulo 4. Cuando el mundo se calla. El mundo no necesita más voces gritando. Necesita más almas que sepan estar en silencio. Fragmento de un retiro en el desierto. Autor anónimo. Hay un momento inevitable en la vida de quien busca la verdad. El momento en que apaga el mundo. No porque odia al mundo, no porque reniegue de la humanidad, sino porque quiere escucharse con una claridad imposible en medio del ruido constante. Silenciar el entorno no es una huida, es un regreso al centro de uno mismo. El ruido que hemos normalizado. Vivimos en una era donde todo compite por nuestra atención. Notificaciones, publicidad, opiniones, expectativas, alarmas, tráfico, voces que no pedimos. La mayoría de las personas nunca experimenta una hora completa de silencio verdadero, no solo sin palabras, sino sin distracción mental. Incluso cuando hay silencio en el entorno, hay ruido en el interior. Elegir callar al mundo, aunque sea por un día, es un acto revolucionario. Y cuando lo haces, algo inesperado sucede. El primer impacto, el vértigo del vacío. Cuando apagas todo el celular, la televisión, las redes, incluso las conversaciones superficiales, aparece una sensación extraña. Es como si te quitaran el suelo, como si no supieras quién eres sin el espejo de los demás. Muchos no soportan ese momento. Corren, se distraen, buscan estímulos nuevos. Pero si permaneces, si atraviesas ese pequeño desierto, algo se revela. La verdad comienza a hablar, y su idioma es el silencio. Historias reales. Encuentros en el vacío. Uita, Siddhartha Gautama, antes de ser el Buda, se sentó bajo un árbol durante días en completo silencio. Lo que encontró no fueron respuestas, sino el fin de las preguntas innecesarias. Tuet Blaise Pascal, el filósofo, decía, todos los problemas del hombre provienen de no saber estar solo en una habitación. Él lo intentó. Se encerraba durante días a contemplar, a observarse, no por locura, sino por lucidez. Iba de personas comunes, madres agotadas que hacen caminatas solas al amanecer, jóvenes que viajan sin música solo para oír su respiración, monjes urbanos que practican silencio digital los domingos. Todos ellos relatan lo mismo, que después del ruido hay otra vida, una más verdadera. ¿Qué sucede cuando el mundo se calla? Las emociones no resueltas afloran. La tristeza que escondiste, el enojo que callaste, el miedo que negaste. Todo eso pide ser sentido, no para atormentarte, sino para liberarte. La mente revela sus trampas. Al no tener distracciones, te das cuenta de cuántas veces repites los mismos pensamientos. Te sorprendes al ver que, sin nada que lo alimente, el drama interior comienza a diluirse. Empieza la reconstrucción. El silencio es un vacío fértil. Allí, lo nuevo puede germinar. Allí empiezas a descubrir qué te hace bien de verdad, qué deseas sin presión social, qué quieres crear, decir, vivir. Silencio voluntario versus soledad impuesta. Hay quienes sienten que el mundo se les cayó encima. Una ruptura, una pérdida, un aislamiento no deseado. Pero hay otro camino, el del silencio elegido. Cuando tú eliges callar el mundo, tomas el control, te conviertes en arquitecto de tu mente, en guardián de tu alma. No esperas a que la vida te obligue a parar. Tú detienes la rueda, tú eliges el umbral. Y en esa elección, comienzas a recuperar poder. ¿Qué revela el vacío? Imagina entrar a una habitación vacía, blanca, sin sonidos, sin objetos. Lo único que queda, eres tú. Sin logros, sin posesiones, sin redes sociales, sin audiencia. ¿Quién eres ahí? Las respuestas que obtienes en ese vacío no pueden darte las redes sociales, ni un terapeuta, ni un libro. Solo tú puedes obtenerlas, si te atreves a entrar. Práctica. Tu primer ayuno de ruido. Elige un día de tu semana, o unas horas si es demasiado. Haz esto. Apaga el teléfono, el computador, todo lo digital. Evita hablar, si es posible. No consumas música, podcasts, ni libros. Sal a caminar.
Siéntate bajo un árbol. Escribe. Observa. Y lo más importante, no huyas del aburrimiento. El aburrimiento es solo la puerta de entrada al silencio profundo. Y ese silencio es el lenguaje del alma. Cuando el mundo se calla, tú comienzas a hablar. La sabiduría no grita, no entra por anuncios, ni se transmite en 15 segundos. La sabiduría llega como una brisa, como una intuición, como una comprensión que te atraviesa sin palabras. Eso solo ocurre cuando callas el mundo. Y ahí comienza lo hermoso. Empiezas a escribir desde un lugar nuevo, a hablar menos, pero con más verdad, a elegir mejor tus batallas, a dejar de llenar vacíos con cosas que no necesitas. El silencio te devuelve tu tiempo, tu claridad, tu voz, y lo más profundo, te devuelve tu alma. Capítulo 5. La sabiduría del no. Decir, la palabra es plata, pero el silencio es oro. Proverbio ancestral. Vivimos en una era donde el impulso de hablar es constante, donde opinar es casi una obligación social, donde el silencio se interpreta como ignorancia o desinterés. Pero, ¿y si el silencio no fuera ausencia, sino presencia más profunda? Hablar menos no es saber menos, es saber mejor. En este capítulo, entramos en el territorio más sutil del silencio. Ese que ocurre justo antes de decir algo, ese que tiene el poder de crear o destruir, el impulso de responder, reflejo o conciencia. ¿Cuántas veces respondemos solo por compromiso? ¿Cuántas veces opinamos sin haber sentido lo que vamos a decir? ¿Y cuántas veces, por no saber callar, dañamos lo que más queríamos cuidar? Hablar sin pausa es como respirar sin exhalar. Agota, contamina, desenfoca. La mayoría de las personas no escuchan para entender. Escuchan para contestar. Es ahí donde nace la confusión, los malentendidos, las guerras pequeñas de cada día. La verdadera sabiduría no está en tener siempre algo que decir, sino en elegir cuándo no decirlo. El legado del estoicismo. Palabras con propósito. Los estoicos filósofos como Epicteto, Séneca o Marco Aurelio creían que el lenguaje debía ser medicina, no veneno. Epicteto enseñaba: primero aprende a quedarte callado, luego aprende a hablar. No se refería al mutismo, sino a cultivar un espacio interior entre lo que sientes y lo que expresas. Ese espacio se llama poder, y dentro de él puedes preguntarte, ¿esta palabra construye o destruye? ¿Nace de la verdad o del ego? ¿Estoy hablando para ser útil o solo para llenar el silencio? Una respuesta consciente requiere una pausa, y esa pausa es el acto más poderoso de un alma madura. El precio de hablar sin silencio. Cada palabra es un acto, un disparo, un puente, una semilla. Cuando hablas sin haber tocado el silencio, tus palabras están huecas, suenan, pero no resuenan, informan, pero no transforman. La sociedad ha confundido rapidez con inteligencia, pero la rapidez mental sin reflexión es solo ruido decorado. Las redes sociales son un espejo de esto. Opiniones rápidas, reacciones instantáneas, juicios veloces, poca escucha, mucha prisa. ¿Y qué deja eso al alma? Agotamiento, superficialidad, fragmentación. Aprender a callar no es reprimir, es refinar. La fuerza del que sabe callar. El que sabe callar no teme el juicio, porque no necesita convencer, no compite por atención, porque su presencia habla, no llena el espacio con palabras vacías, porque sabe que el silencio bien colocado es más poderoso que 1000 discursos. Las personas sabias no imponen, inspiran desde la pausa, desde la contención, desde la quietud verbal que emana claridad. La palabra sin pausa es arrogancia, la palabra desde el silencio es verdad encarnada. El silencio como filtro del alma. Cuando te permites unos segundos antes de hablar, pasan cosas. Distingues entre impulso y necesidad real. Puedes contener un insulto que después lamentarías. Puedes transformar una crítica en una sugerencia. Puedes convertir la reacción en enseñanza. Ese microsegundo de pausa cambia relaciones, decisiones, futuros. No necesitas horas de meditación. Solo cultivar el arte de respirar antes de hablar. Ejercicio. El arte de la respuesta consciente. Prueba esto durante un día. Antes de responder a cualquier pregunta, cuenta mentalmente hasta 3. Observa si lo que ibas a decir sigue siendo lo mismo. Si no tienes nada que aporte, no digas nada. Observa cómo reacciona tu entorno. Pero más importante aún, observa cómo cambia tu energía interna. El silencio no solo protege al otro, te protege a ti de ti mismo. Palabras que nacen del silencio. Los grandes discursos, las frases que cambiaron la historia, los poemas que curaron, las canciones que tocaron el alma, no nacieron de la urgencia. Nacieron de la contemplación, del vacío, de la escucha profunda. Cuando te conectas con el silencio,
Tus palabras se vuelven dirección. Ya no hablas por hablar, hablas porque es necesario. Y cuando lo haces, se siente. La gente escucha porque tus palabras tienen raíz. Tuti. Silencio como maestro interior. El silencio no es solo una pausa entre palabras, es un maestro, un sabio que no necesita voz para enseñarte. Cuándo intervenir, cuándo retirarte, cuándo perdonar, cuándo soltar. Y más aún, te enseña que a veces, el mayor acto de amor, de respeto o de sanación, es no decir nada. Conclusión. Hablar desde el centro. Hablar no es un derecho automático, es un acto sagrado. Y como todo lo sagrado, merece silencio previo. Cultivar el arte de no decir no te convierte en alguien débil, te convierte en alguien fuerte, que elige con intención lo que siembra en el mundo. Recuerda, no estás obligado a opinar de todo, ni a responder de inmediato, ni a llenar vacíos incómodos con palabras inútiles. A veces, lo más valiente que puedes hacer es quedarte en silencio. Capítulo 6. Silencio como revolución. Cuando el sabio guarda silencio, la confusión se desmorona. Proverbio sufí. Vivimos en una era de gritos. Todo es reacción. Todo es urgencia. Todo es enfrentamiento. Creemos que el más ruidoso tiene razón. Que el más veloz vence. Que quien más habla, lidera. Pero hay otra fuerza. Más antigua. Más profunda. Más real. Una fuerza que no compite. No grita. No interrumpe. Una que espera en la sombra, pero transforma más que 1000 discursos. El silencio consciente. Hoy aprenderás por qué, en medio del caos, el sabio no alza la voz, porque su revolución no se libra con ruido, se libra desde la quietud. ¿Rebeldía? Sí, pero interior. El mundo moderno te invita a reaccionar constantemente. Una noticia te indigna, un comentario te provoca, una injusticia te arrastra a la furia, y tú respondes, con una publicación, un argumento, una guerra verbal. Sientes que hiciste algo, pero ¿realmente lo hiciste? ¿O solo fuiste parte del ciclo del ruido, alimentando lo que querías detener? El sabio entiende esto. Reaccionar es fácil. Resistir sin moverse es arte. El silencio no es pasividad, es la rebelión más fina, más elegante, más poderosa. Porque en un mundo que te quiere distraído, alterado, fragmentado, ser un alma en paz es un acto revolucionario. La no reacción como victoria. La filosofía oriental lo ha enseñado por siglos. No reacciones. Observa, no empujes, respira, no respondas, comprende, no para huir, sino para ver con claridad antes de actuar. Gandhi ganó revoluciones sin disparar un arma. Buda iluminó a generaciones sin levantar la voz. Epicteto, esclavo y filósofo, enseñó el poder de elegir tu reacción incluso encadenado. ¿Qué tenían en común? No necesitaban el ruido para hacer temblar el mundo, la fuerza del que domina su impulso. La sociedad de hoy premia lo inmediato. Pero tú puedes ser distinto, puedes ser el que no contesta el insulto, el que no comparte el escándalo, el que no entra en la tormenta emocional del otro, y no por debilidad, sino por fuerza contenida. Eso es el silencio revolucionario, cuando sabes que podrías aplastar con tus palabras, pero eliges la paz. El sabio vence sin gritar. Imagina esto, 2 personas discuten. Una grita, se agita, se justifica. La otra, calla, mira, respira. Habla solo cuando es necesario, y con calma. ¿Quién tiene el control? El que domina el ritmo de su interior. Porque el sabio sabe que la lucha real no está afuera, sino dentro de sí. El silencio no es huida, es estrategia. Es resistencia sin perder el alma. Psicología del poder silencioso. El silencio incomoda al ego del otro. Lo obliga a enfrentarse a sí mismo. Cuando no entras en el juego de la reacción, desarmas el ciclo del conflicto, rompes la danza del drama. Y con ello, liberas tu energía. Además, en psicología se ha demostrado que quien guarda silencio en medio de una tensión proyecta más autoridad, genera respeto, protege su salud emocional, toma mejores decisiones. Tu poder no está en tu grito, está en tu capacidad de no necesitarlo. Silencio frente al caos. El mundo grita guerras, opiniones, alarmas, pero tú puedes ser un océano en calma. No se trata de volverse indiferente, sino de elegir con sabiduría dónde sí poner tu voz. Porque si tu palabra se desgasta en cada ruido, no quedará fuerza cuando realmente necesites hablar. Silencio no es ausencia, es presencia plena sin agitación. Es el lugar donde el alma respira antes de accionar. Croma. El arte marcial de no pelear. Los grandes maestros de artes marciales enseñan, la mejor pelea es la que no se necesita luchar. Igual en la vida, la mayoría de los conflictos que enfrentamos no necesitan una respuesta, sino una pausa.
No todo requiere tu opinión. No toda provocación merece tu energía. No toda batalla es tuya. Escoge con atención lo que merece tu palabra, porque eso definirá la calidad de tu mundo interior. Ejercicio. Silencio en la tormenta. La próxima vez que sientas el impulso de reaccionar, haz una pausa. Respira profundamente 3 veces. Pregúntate, ¿esto necesita realmente mi energía o solo mi presencia? Si puedes no responder y conservar tu centro, has ganado. Y más aún, has crecido. Revolución invisible. Afuera, el mundo seguirá gritando, pero tú puedes caminar con otra frecuencia, una donde la calma no sea ignorancia, sino sabiduría madura, donde el silencio no sea vacío, sino propósito, donde tu alma ya no necesite demostrar nada, solo vivir desde su verdad. Y eso, querido oyente, es la revolución más grande que puedes liderar. Quien conquista a otros es fuerte. Quien se conquista a sí mismo es poderoso. Lao Tse, capítulo 7. El refugio interior. No busques la paz en los templos. Si no la encuentras dentro, no la hallarás en ninguna parte. Ramana Maharshi. En medio del caos del mundo, todos buscamos un lugar donde descansar, un rincón sagrado, un refugio que no dependa de nadie, ni de nada, un sitio donde respirar sin juicio, sentir sin ser atacado, existir sin máscaras. Ese lugar existe, y no está en un bosque remoto, ni en un monasterio tibetano, ni en un retiro espiritual. Está dentro de ti, esperando, silencioso, pacífico, sagrado. Hoy, vamos a explorar el mapa hacia ese templo interior, ese lugar que no se ve pero se siente, y una vez lo descubres, nunca vuelves a estar completamente solo. El templo que habita dentro de ti. Desde hace miles de años, los sabios de distintas culturas han hablado de este espacio interior. Los yogis lo llamaban la cueva del corazón, los místicos cristianos, el castillo interior, los sufíes, el jardín secreto, los estoicos, la ciudadela, distintos nombres. Un mismo lugar, ese refugio que no se destruye con una guerra, ni con una pérdida, ni con un abandono, porque está más allá del mundo. Está en ti, esperando que entres. Pero, ¿cómo se accede a ese templo? A través del silencio y la presencia, no del silencio como ausencia de ruido, sino como estado de conciencia. El silencio como puerta. Imagina que estás en una gran ciudad ruidosa. Caos, bocinas, gritos, pantallas. Ahora imagina que entras en una antigua biblioteca y apenas cruzas la puerta, todo cambia. No porque el mundo haya dejado de gritar, sino porque tú decidiste entrar en otro espacio. Ese es el silencio interior, un lugar donde todo sigue ocurriendo afuera, pero tú estás a salvo por dentro. Y para llegar ahí, no necesitas nada externo. Solo un acto. Cerrar los ojos y volver a ti. Visualización. Entrar en tu templo. Haz este ejercicio conmigo, lentamente. Detén cualquier distracción. Respira y sigue estas palabras. Imagina que caminas por un sendero de tierra húmeda. A los lados, árboles altos y silencio. Solo se escucha tu respiración. A lo lejos, ves una puerta antigua, de piedra. La abres y entras en un templo. No religioso, no humano. Es tu templo. Las paredes están hechas de tu calma. El aire huele a tu esencia. Te sientas en el centro. No hay tiempo. No hay deberes. Solo tú. Aquí puedes llorar, reír, sanar, meditar. Nadie entra. Nadie juzga. Este lugar es tuyo y puedes volver cada vez que lo necesites. Inhala. Exhala. Estás en casa. Este ejercicio puede parecer sencillo, pero si lo practicas cada día, aunque solo sea por unos minutos, construirás una fortaleza invisible dentro de ti, una que te protegerá incluso cuando el mundo afuera esté colapsando. Como el silencio se vuelve escudo. Muchos piensan que el silencio es solo paz, pero también puede ser protección. En un mundo de gritos y juicios, el silencio interior se convierte en una armadura de serenidad. Cuando alguien te ataca verbalmente, pero tú estás en tu centro, nada entra. Cuando la vida te sacude, pero tú tienes donde sostenerte por dentro, no te rompes. El refugio interior no te desconecta del mundo, te permite estar en el mundo, sin que el mundo te destruya. Y eso, hoy, es un superpoder, estar contigo sin ruido. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que estuviste contigo sin celular, sin música, sin tarea, sin distracción? En ese momento de soledad pura, el alma habla, y no con palabras, con intuiciones, con verdades profundas, con memorias que necesitan ser sanadas, con ideas que llevan años esperando nacer. Cuando te refugias dentro, no huyes del mundo, lo ves con nuevos ojos, te haces amigo de ti mismo, y eso cambia todo. ¿Cómo cultivar tu templo? Aquí algunas prácticas sencillas para fortalecer tu refugio interior. Momentos de silencio diario.
aunque sean 5 minutos. Respira. Cierra los ojos. Estás en casa. Diálogos internos conscientes. Escribe o piensa en lo que sientes. Sin juicio. Sin prisa. Camina en silencio. Sin música. Solo tú y el mundo. Observa. Presencia. Espacio sagrado físico. Crea un rincón en tu casa, con una vela, una planta, un libro, que represente tu refugio externo. Meditaciones guiadas, como la que hicimos antes. Vuelve a ellas cuando necesites recargar tu alma. ¿Por qué esto funciona? La neurociencia ha descubierto que los momentos de silencio profundo activan la regeneración cerebral, calman el sistema nervioso, mejoran la memoria y creatividad, reducen la ansiedad. Tu templo interior no es solo espiritual, es también biológico. Tu cuerpo, tu mente y tu alma necesitan estos momentos. Es allí donde se reinician, donde recuerdan quién eres sin etiquetas, sin deberes, sin máscaras. La joya en el centro del pecho. Dicen los místicos que en el centro del pecho habita una joya, una luz que nunca se apaga, una sabiduría que no se aprende en libros, una paz que no depende de nada. Cuando entras a tu templo interior, conectas con esa joya, y desde allí, vives distinto. Capítulo 8. Conversaciones con uno mismo. Habla contigo como hablarías con alguien a quien amas profundamente. Brené Brown. Hay un diálogo que muchos evitan tener. Uno que ocurre en silencio, sin micrófonos, sin público. Es el más honesto, el más doloroso, el más necesario. El diálogo contigo mismo. La mayoría de las personas viven huyendo de esa conversación. Huyen porque saben que ahí se revelan verdades incómodas, heridas no sanadas, deseos reprimidos. Pero también es ahí, en ese encuentro sin máscaras, donde se enciende la chispa de la transformación real. Este capítulo es una invitación a que te sientes contigo mismo y te escuches, sin juicios, sin expectativas, sin filtros, a que aprendas el arte de hablarte con respeto, con amor y con verdad. Porque cuando aprendes a conversar contigo, ya nunca más vuelves a sentirte perdido. El poder de hablar contigo sin juicio. Piensa en esto por un momento. ¿Te hablarías a ti mismo de la misma manera en que lo haces si fueras tu propio hijo, tu mejor amigo, o el ser que más amas? Seguramente no. Muchos llevan una voz interna que no guía, sino que castiga. Una voz que critica, que compara, que exige sin compasión. Y esa voz, si no se cuestiona, se convierte en un tirano interno. Hablar contigo sin juicio es un acto revolucionario. Es mirarte al espejo del alma y decirte, estoy dispuesto a escucharme, incluso si no me gusta lo que escucho, pero me hablaré con respeto, porque soy digno de ser escuchado. Esta es la primera puerta del autoconocimiento. Darte permiso para decirte la verdad, sin necesidad de atacarte por ello. Técnicas de journaling mental. Una de las herramientas más poderosas para conversar contigo es el journaling, pero no se trata solo de escribir por escribir. Se trata de crear un espacio donde tú y tú se encuentren con sinceridad. Aquí te dejo algunas técnicas que puedes empezar a practicar. 1. Escribe sin filtro. Flujo libre. Pon un temporizador por 10 minutos. Escribe lo primero que venga a tu mente, sin pensar si tiene sentido o no. No edites. No corrijas. Solo fluye. Ejemplo. Hoy me siento raro. No sé si es tristeza o solo cansancio. A veces me asusta estar solo, pero también me alivia. Siento que me estoy alejando de los demás, pero no quiero fingir más. Esto es una limpieza mental, un drenaje del alma. 2. Preguntas profundas. Hazte preguntas incómodas y respóndelas con brutal honestidad. Algunas ideas. ¿Qué parte de mí estoy evitando mirar? ¿Qué necesito soltar pero me aferro por miedo? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí verdaderamente en paz? ¿Qué heridas siguen abiertas aunque ya no sangren? Esas respuestas serán tus maestras. Léelas después de escribir. Y pregúntate, ¿qué parte de mí necesita ser atendida? 3. Carta al yo del pasado o futuro. Escribe una carta a tu yo niño, o a tu yo de 10 años en el futuro. Dile lo que nunca te dijiste. Pide perdón. Da aliento. Agradece. Querido yo de 7 años, perdón por exigirte tanto. Sé que solo querías jugar y sentirte amado. Hoy estoy aprendiendo a darte eso. Estas cartas sanan. Te reconectan contigo. Meditación reflexiva. Silencio activo. Conversar contigo. No solo es escribir. También es escuchar en silencio lo que tu alma dice. Te propongo esta meditación breve, pero poderosa. Siéntate en un lugar tranquilo. Espalda recta. Cierra los ojos.
Inhala profundo. Exhala lento. Pregúntate mentalmente, ¿qué necesita ser escuchado hoy dentro de mí? Guarda silencio. No esperes una respuesta clara. Solo escucha. Cuando surja una emoción, una frase, una imagen, acéptala. Es tu verdad hablándote. Practicar esto cada día te vuelve tu propio terapeuta sabio y compasivo. Sanar desde la introspección. Cuando estás dispuesto a conversar contigo, aparece la sanación. Porque muchas heridas no se curan con distracción. Se curan cuando alguien, aunque sea tú mismo, se detiene a decirte: te veo, te escucho, siento lo que sientes, estoy contigo. Esa presencia hacia uno mismo es medicina. La introspección no es egoísmo, es higiene emocional. Es ponerte frente a tu alma y decirle: ya no voy a ignorarte, voy a caminar contigo. Y eso, poco a poco, te reconstruye desde dentro. Diálogo interior como entrenamiento del alma. Hablar contigo no es solo terapia. Es entrenamiento espiritual. Así como el cuerpo se fortalece con ejercicio físico, el alma se fortalece con reflexión, silencio y verdad interna. Con cada conversación que tengas contigo, estarás aprendiendo a no reaccionar con impulso, a reconocer tus patrones emocionales, a desactivar heridas antiguas, a recordar quién eres cuando nadie te está mirando. Y si no sé cómo empezar, muchos dicen: quiero hablar conmigo, pero no sé por dónde comenzar. La respuesta es simple. Comienza mal, pero comienza. Di algo torpe. Escribe una tontería. Llora sin saber por qué. Lo importante no es que se vea bonito, es que sea honesto. Tu alma no necesita belleza literaria, necesita verdad. Capítulo 9. Voces que iluminan. En el silencio se escucha mejor la voz de la verdad. Mahatma Gandhi. Hay silencios que son vacíos, y hay silencios que están llenos de ecos de sabiduría. Cuando eliges desconectarte del ruido, no estás eligiendo la soledad como ausencia. Estás abriendo espacio para otras voces. Esas que no gritan, que no buscan likes ni validación, esas que susurran al alma y encienden pequeñas luces en la oscuridad. En este capítulo, exploraremos qué escuchar cuando todo afuera se apaga, qué leer cuando necesitas volver a ti, y cómo el silencio se convierte en una antena hacia lo eterno. Porque sí, hay voces que no hacen ruido, pero transforman vidas. ¿Qué leer cuando eliges el silencio? El silencio no solo es un retiro del mundo, es también una curaduría interior. Un espacio donde decides qué entra en tu conciencia, qué alimenta tu mente, qué toca tu espíritu. Aquí no se trata de leer mucho, sino de leer profundo. A continuación, algunos autores y textos que no solo informan, sino que despiertan. 1. Eckhart Tolle. El poder de la hora. Una invitación brutalmente sencilla pero transformadora. Estar presente, no aferrarte a la mente, no vivir en el tiempo psicológico. El silencio es el lenguaje de lo no manifestado. Es la presencia viva de lo eterno. Este libro no se entiende con la cabeza. Se siente en el cuerpo. Cada párrafo es una pausa, una rendición. 2. Rumi. Poesía sufí. El gran místico persa nos recuerda que el alma canta cuando la mente se calla. Más allá de las ideas de lo correcto y lo incorrecto, hay un campo, te encontraré allí. Sus poemas no buscan explicarte la vida, te llevan a bailarla en silencio. 3. Carl Jung. Reflexiones sobre el inconsciente. El psiquiatra que cruzó el umbral entre la ciencia y el alma. Jung no solo analizó el pensamiento, lo espiritualizó. El que mira hacia afuera sueña. El que mira hacia adentro despierta. Leerlo es como tener una conversación con tu sombra, pero también con tu luz. 4. Thomas Merton. El diario de un monje moderno, monje trapense, poeta, activista y sabio contemporáneo. Merton escribió desde el silencio más literal, el del monasterio, pero con una claridad universal. Mi silencio no es vacío. Es la plenitud de un sentido que no cabe en palabras. Su escritura es un puente entre el mundo y lo divino. ¿Qué escuchar cuando no quieres ruido? El silencio no está reñido con el sonido. Lo que importa no es la ausencia de ondas, sino la calidad del mensaje que dejas entrar. Aquí tienes algunas formas de nutrir tu alma sin sobresaturarla. 1. Música sin letra. Piano minimalista, como Nils Fram o Olafur Arnalds. Música ambiental o binaural para meditación. Sonidos de la naturaleza. Lluvia, viento, bosque. Este tipo de música no exige nada de ti. No te empuja, no te manipula, solo te acompaña. 2. Mantras o cantos espirituales. Los mantras no son solo sonidos, son formas de limpiar la mente. Escuchar el Om Mani Padme Hum, o un canto gregoriano, o un Zikr sufí,
Es como permitir que el alma respire por dentro. 3. Audiolibros de sabiduría lenta. No cualquier audiolibro, solo aquellos que te obligan a bajar la velocidad, que no quieren entretenerte, sino conectarte. Escuchar las enseñanzas de Krishnamurti, Alan Watts o incluso Thich Nhat Hanh es como sentarte con un viejo maestro bajo un árbol y simplemente estar. El silencio como portal a lo trascendente. En algún punto del viaje, descubres que el silencio no solo te vacía del mundo, te abre a algo más grande. Es como si el alma, por fin, tuviera señal. Como si la divinidad, la conciencia universal, o como quieras llamarle, solo hablara cuando el ruido se calla. No necesitas ser religioso para entender esto. Solo necesitas estar presente. Dios es el silencio del universo, y el eco de ese silencio es el amor. Anónimo. Cuando meditas, cuando caminas sin audífonos, cuando dejas el teléfono en otra habitación y te sientas a mirar el cielo, estás accediendo a un nivel de conciencia donde todo cobra sentido sin explicación. Ese momento donde te sientes parte de todo, sin tener que hacer nada. Frases que iluminan. Para terminar, aquí te dejo algunas perlas de sabiduría que pueden ser como fósforos encendidos en medio de tu noche interior. La palabra es mitad de quien la dice y mitad de quien la escucha. Michel de Montaigne. Solo el silencio es grande. Todo lo demás es debilidad. Alfred de Vigny. En medio del ruido, aprende a ser el lago que no se agita. Proverbio Zen. La respuesta está en el silencio. No preguntes más. Lao Tse. Lo esencial se dice sin decir. Jean-Yves Leloup. El sabio no grita. Resuena. Al final, este capítulo no te pide que leas más libros, ni que escuches más maestros. Solo te invita a hacer una cosa, convertirte tú mismo en una voz que ilumina. No con discursos, no con explicaciones, sino con tu silencio, con tu presencia, con tu forma de habitar el mundo sin ruido innecesario. Capítulo 10. El silencio como camino. No se trata de encontrar el silencio y quedarse en él, sino de llevarlo contigo a donde vayas. Anónimo. Hemos caminado juntos por las sendas del silencio. Lo hemos conocido como refugio, como espejo, como guía, pero este no es el final del viaje. Este es el momento de volver al mundo y hacerlo transformado, porque el silencio, cuando es real, no se queda en la cueva ni en el templo. El verdadero silencio sale contigo a la ciudad, entra contigo al metro, escucha contigo a tu pareja, camina contigo por la oficina, respira contigo en medio del caos. El silencio no es un destino, es un camino, un modo de estar, vivir en el mundo, sin ser del mundo. Uno de los desafíos más grandes para quien ha tocado la paz interior es volver al ruido sin perderse en él. Cuando pruebas el sabor del silencio profundo ese que te revela verdades, que te limpia, que te muestra quién eres, regresar al mundo moderno puede sentirse violento, ruidoso, insensible, pero el sabio no se queda en la cima. El sabio baja la montaña, no para gritar lo que encontró, sino para vivir desde lo que descubrió. Ejemplo cotidiano. Estás en una reunión de trabajo. Todos hablan al mismo tiempo. Opiniones, egos, necesidad de tener razón. Y tú, escuchas, no por debilidad, no por pasividad, sino porque has aprendido que escuchar es más poderoso que interrumpir, porque sabes que el que grita está perdido en su mente, y el que calla, sostiene su centro. Ese es el nuevo silencio. No huido, no aislado, sino presente. ¿Cómo llevar el silencio al día a día? Muchos creen que el silencio es un lujo, un retiro caro, una hora de meditación, una casa en la montaña, pero el silencio no depende del lugar, depende de la actitud. Aquí algunas prácticas sencillas pero profundas para cultivar el silencio como estilo de vida. 1. Espacio sin estímulo. Crea pequeños santuarios en tu rutina. 5 minutos sin celular al despertar. Caminata sin música ni podcasts. Comida sin pantallas. Respirar antes de responder. No necesitas huir del mundo, solo detener el flujo automático. Silencio no es ausencia, es presencia sin ruido. 2. La pausa consciente. Antes de hablar, antes de opinar, antes de reaccionar, haz una pausa. Esa pausa puede cambiar una conversación, puede evitar una discusión, puede mostrarte lo que realmente sientes, antes de que el impulso te engañe. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder. Viktor Frankl. 3. Hablar con intención. El sabio no deja de hablar. Habla menos, pero con más poder. Habla cuando las palabras nacen del silencio, no del ego. Habla para construir, no para controlar. Y muchas veces, elige no hablar. No por miedo, sino por sabiduría. Amar sin ruido. Una de las grandes pruebas del silencio es la relación con los demás. Parejas, familia, amigos.
Hijos, ¿cómo llevas el silencio ahí, donde tantas veces se necesita hablar, explicar, exigir? El silencio verdadero no es distancia emocional. Es presencia pura, es mirar a alguien y no tener que llenarlo de palabras. Es acompañar un dolor sin intentar arreglarlo. Es saber que a veces, lo más amoroso que puedes dar, es tu escucha serena. Cuando amas desde el silencio, no necesitas controlar. Y cuando no controlas, el amor respira. El camino del sabio. El sabio no vive para evitar el ruido. El sabio camina por el ruido sin volverse parte de él. Puede estar en una multitud y seguir en paz. Puede atravesar el conflicto y seguir claro. Puede estar rodeado de caos y seguir en silencio por dentro. No porque esté desconectado del mundo, sino porque está profundamente conectado consigo mismo. La sabiduría no se grita, se respira. Anónimo. El mundo necesita tu silencio. Este capítulo no es solo un cierre, es una invitación a que tomes todo lo que has descubierto aquí y lo vivas allá afuera. Tu trabajo, tus relaciones, tus decisiones, todo puede ser tocado por el silencio. Y desde ahí, transformado. No necesitas cambiar el mundo, solo necesitas cambiar tu forma de estar en él, porque cada vez que eliges el silencio en medio del ruido, inspiras a otros a hacer lo mismo. Epílogo. El eco que queda. El silencio del sabio no es un silencio de clausura, es un silencio de expansión, uno que no encierra, sino que abre, no aísla, sino que une, no apaga, sino que ilumina. Ahora el camino es tuyo, camina con firmeza, camina con paz, y cuando el ruido vuelva porque volverá, no huyas, respira, escucha, habita, porque tú ya sabes, el silencio no es un lugar, es tu verdadera casa.